Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso yo voy a mostrar el patrón de porcentaje de un cuellito recto con una caída básica. Este tipo de cuellito recto en cierta forma es muy similar al cuello que nosotros ya hemos mostrado con vueltas acortadas tipo 1. ¿Cómo es en realidad este cuello? La base del cuello es recta y la parte de los hombros también sería recta, o sea, su caída es enteramente como si fuera un pequeño rectángulo calado. ¿Por qué es similar en cierta forma en las vueltas acortadas tipo 1? Si ustedes recuerdan nuestros gráficos para distribución de puntos de las vueltas acortadas de Manga Ragnar, cuando trabajaba con vueltas acortadas tipo 1, yo tenía un único campo de aplicación que era la parte de las mangas. Y de ahí yo iba a ir pivoteando ida y vuelta hasta completar estas vueltas acortadas. Pero aunque yo conseguía lo que sería una pequeña curva al comienzo de las mangas, el frente y la espalda siempre me iban a quedar rectos. Por ese motivo, este tipo de cuello es muy similar a lo que sería la terminación que nosotros conseguimos con las vueltas acortadas tipo 1. En realidad, aunque yo aquí tenía el comienzo un poquitito curvo, esto también lo puedo falsear en este cuello recto. ¿Cómo lo hago? Cuando nosotros tendemos a levantar lo que sería el cuellito o directamente la pretina o el elástico del cuello, y voy a ir levantando los puntos que tengo alrededor de la perforación, yo puedo ir levantando y generando una falsa curva en las esquinas para poder tener el comienzo del cuellito un poquitito curvo. Este tipo de cuello en realidad es muy popular y es más conocido en prendas infantiles, pero también en prendas para adultos de patrón muy básico, como por ejemplo lo que serían los ponchos, los suéteres rectos o los oversize, también los chalecos que son abiertos a los costados. Entonces, este patrón en realidad parece una perforación porque generalmente la prenda es tejida desde la parte delantera, hacen la perforación del cuello y continúan con la parte de la espalda, sino también suelen tejerlo desde el centro del cuello con los dos laterales hacia abajo. Por eso es tan fácil de realizar este tipo de cuello. Pero recuerden, la terminación acá siempre va a ser recta, pero yo después cuando levante el cuellito, ahí recién puedo cambiar la forma que desee generar. ¿Cómo es en realidad este patrón de porcentaje? Para este patrón de porcentaje hay una pequeña variación de lo que sería la medida del cuello que depende en realidad de qué tipo de prenda nosotros queremos realizar. Aquí volvemos a trabajar con una única medida que es el contorno del cuerpo. Este contorno del cuerpo más la holgura es lo que me da a mí la medida del 100%. Y para trabajar esta perforación de lo que sería el cuello, yo voy a tener una variación del 40 al 50% de esa medida. Entonces, aquí yo voy a poder utilizar el 40, el 45, el 50, el 47, dependiendo qué prenda yo realice. Generalmente cuando trabajan con ponchos suelen utilizar una medida más grande para poder cambiar la posición del mismo. Pero cuando trabajamos con medidas para niños se quedan con el 40 o con el 45%. ¿Cómo sería en realidad esta proporción? Yo tengo la medida completa, pero sí o sí me tengo que asegurar que la base recta que yo voy a ver en lo que sería la delantera o la espalda varíe de un 15 a un 20%. En cambio, la altura que voy a tener va a variar de un 5 a un 10% de la medida que voy a estar utilizando como base, que sería el contorno del cuerpo. Para que ustedes lo puedan ver, yo hice aquí un pequeño ejemplo y trabajé en este caso el 50%, o sea, el contorno final de mi cuello es el 50% de lo que sería el contorno del cuerpo. Aquí yo trabajé la base del cuello y la base voy a tener 20%, espalda también 20% y en los laterales voy a tener un 5%. ¿Qué me aseguro ahí? Ahí me estoy asegurando tener este 50%, porque si yo sumo tengo 20, 40, 45 y 50% del total. Entonces, así es como yo voy a generar mi pequeña perforación, que es este hueco que yo veo en mi patrón.
Para que ustedes lo entiendan un poquitito mejor, yo hice una medida en realidad con puntos. Entonces yo me voy a hacer un ejemplo un poquitito más avanzado para que ustedes lo vean, pero al mismo tiempo voy a seguir respetando esta proporción del 50%. 20 la base delantera, 20 la base de la espalda. Los laterales van a ser un 5%. Pero, ¿cómo transformo yo todo esto? Lo voy a transformar a través de lo que sería nuestra regla de 3 y ahí lo convierto en puntos y en hileras dependiendo de lo que yo necesite hacer. Pero, ¿qué voy a necesitar siempre? Voy a necesitar mi muestrita 10×10. A través de la muestra 10×10 es como yo convierto todo esto a puntos o a hileras. Aquí yo agarré una medida al azar y agarré curiosamente la misma para que ustedes vean que la fórmula es exactamente igual. Entonces yo decidí al azar que en este caso mi 50% iba a equivaler a 80 puntos y mi 50% iba a equivaler a 80 hileras. Pero recuerden, esto lo tienen que medir con la muestra 10×10. ¿Cómo lo mido? Tomo el 50% y calculo con la regla de 3 la cantidad de puntos o hileras. Yo aquí voy a mostrar cómo lo realicé. Una vez que nosotros averiguamos el 50 o el 100%, a través de la misma regla de 3, nosotros podemos calcular el resto de los porcentajes. ¿Qué porcentajes tengo que calcular yo? Y tengo que hacer exactamente lo mismo que hice para obtener los puntos o las hileras. Yo voy a tener que averiguar a cuánto equivale este 20% y a cuánto equivale el 5%. En mi caso voy a arrancar con la medida más grande, que es el ancho, que son 20%. Y acá utilizo nuevamente la regla de 3 y digo, si el 50% de esta medida equivale a 80 puntos, según me dijo mi muestrita 10×10, ¿cuánto en realidad sería el 20%? 20% por 80 puntos que me daba la muestra, dividido, cuidado aquí porque estoy tocando lo que sería la media del 50%, me va a dar a mí que esto equivale a 32 puntitos de ancho. Ahora, lo mismo puedo hacer yo con la parte de las hileras. Yo acá puse la misma medida para que ustedes vean que es cualquier medida en realidad, siempre y cuando ustedes tomen la muestrita 10×10. Aquí volví a hacer lo mismo. Si 50% de mi muestra equivale a 80 hileras, ¿cuánto es en realidad el 5%? 5% por 80 hileras, el resultado lo divido nuevamente por 50 y me dice que yo voy a tener 8 hileras ahí. Entonces, yo a través de lo que sería mi muestrita 10×10 y la regla de 3 simple es como yo convierto todos estos porcentajes a puntos y a hileras. ¿Por qué a puntos? Porque estoy trabajando con una medida de ancho. ¿Y por qué hileras? Porque estoy trabajando con una altura. ¿Cómo me queda entonces mi gráfico? Mi gráfico va a quedar así. Voy a tener la base del cuello de 32 puntos en delantera, 32 puntos en espalda. Y la altura que voy a tener de caída, básicamente para los dos, es 8 hileras, que eso fue lo que yo calculé con mi muestrita. Este tipo de cuellito recto, en realidad, puede ir variando dependiendo la caída más pronunciada que nosotros deseemos realizar. Por eso les digo, este tipo de cuello es muy popular y ustedes lo han visto sin darse cuenta que estaba ahí. Para que ustedes puedan ver ejemplos de este tipo de cuellito, yo me he descargado de internet muy rápidamente un par de fotitos para que ustedes puedan ver dónde se aplicó este cuellito recto. Es muy fácil de realizar y por ahí lo más interesante es poder variar el sentido del tejido de esta prenda. La mayoría de las personas lo teje de un lateral al otro, incluye las mangas o no, dependiendo qué tipo de prenda están haciendo, pero también es posible tejerlo desde la parte central, o sea, tejo desde la parte media de lo que sería el cuello, realizo la perforación y sin cortar el hilo voy a ir tejiendo delantera y espalda al mismo tiempo. ¿Eso es posible? Sí. Requiere un poquitito de práctica y por ahí es un poquitito más avanzado para los principiantes. Pero de todas maneras es muy sencillo trabajarlo de lateral a lateral. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, el patrón de porcentaje del cuellito recto con una caída básica chiquita de un 5 al 10%. Espero que este tutorial les gustara y nos veremos la próxima.